Gracias, presidente. Buenos días. Antes de nada, asegurar que vamos a aprobar esta ley. La vamos a aprobar en las dos formas, en aprobar la ley y en que sea por lectura única. Y eso sucede en consecuencia a las consideraciones previas que tuvimos nosotros en su día cuando presentamos una proposición no de ley que precisamente pedía, en otros términos, no en estos mismos términos, pero que pedía precisamente esto: la convocatoria de una oferta pública de empleo para personal estatutario, en particular para los médicos, que careciese de los defectos que habían ocurrido en la única y lamentable oposición que se convocó en 2008 y que se realizó en 2011. Por lo tanto, partimos de un principio que fue el de la convocatoria de esta lamentable oposición. Y no digo lamentable porque hubiera ocurrido nada catastrófico, sino sencillamente porque no se convocó ni en forma ni de manera adecuada. Ante los hechos que ocurrieron entonces, me refiero al anuncio de la convocatoria de una nueva oposición, una nueva oferta pública de empleo, y teniendo solo como referencia esta anterior oposición que acabo de hacer referencia, planteamos, para evitar precisamente el desastre que ocurrió en la anterior oposición, una proposición no de ley, bueno, secundaria a una interpelación, una moción secundaria a una interpelación previa al consejero de Sanidad, donde se le exigían, entre comillas, democráticamente hablando, se le exigían varios términos. Uno, que no se convocara por otros medios extraños ajenos al SESPA, al propio SESPA, que fuera el SESPA el que la convocara, y otros puntos en los que se hacía referencia precisamente a lo que hoy hemos hablado aquí, a los tribunales, a la formación de los tribunales que iban a tomar parte a exigir a los opositores, y acerca del segundo ejercicio de la fase. Y aquí me quiero parar un momento porque, aunque el Gobierno cumplió la primera parte, que era la de la convocatoria por el SESPA, y no tanto estas partes que hemos hablado ahora. Y aquí me quiero detener en particular porque se ha hecho referencia a lo largo de la exposición y de motivos de los restantes grupos, pero no se ha hecho incidencia en particular en esto, y es que estamos hablando de un personal público, servicio público, de una categoría determinada, que es estatutario, y en particular por los facultativos que son estatutarios y no se rigen por las leyes del funcionariado, por así decir, no estatutario. Se rigen por una ley, que es en particular la Ley 55 de 2003, de 16 de diciembre, de Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, donde es ahí donde se dice que se debe seleccionar a este personal por un concurso-oposición. No estamos hablando de una oposición, estamos hablando de un concurso-oposición. Se hace referencia, por lo tanto, en esta ley a lo que el concurso-oposición tendrá dos partes. Una primera parte, que será la oposición propiamente dicha, que tendrá que ser realizada por principios de objetividad, con un ejercicio de test. Y ahí, está claro. ¿Se pueden producir filtraciones en un ejercicio de test? Por supuesto, siempre se puede producir, pero se puede producir en cualquiera. Pero el ejercicio tipo test, con un baremo, con una baremación, con un punto de corte científico, me refiero científico a no optativo, a dedo, en el cual se decide este va a ser el tipo de corte, es el menos favorecedor de subjetividades. Por supuesto se pueden producir filtraciones, por supuesto, pero es el menos favorecedor de esta situación. Y lo importante no es eso, lo importante es el segundo ejercicio y la formación de los tribunales. La formación de los tribunales es independiente de que el examen sea test o sea pregunta corta o sea... El tribunal está para valorar los méritos
de un baremo de méritos que se van a aportar y que es lo que dice la ley, no lo digo yo. La ley dice que en la segunda parte, que es el concurso, estos opositores o personas que van a opositar deben valorar allí sus méritos y se debe valorar su capacitación mediante una serie de un baremo objetivo. Y después, además, se puede o no realizar un examen tipo test. En realidad, la ley no aporta nada acerca de qué tipo tiene que ser. Se toma como valoración la ley del 199, la ley del BOE del 9 de enero de 1999, la ley 1-1999 de 8 de enero, donde en la exposición de motivos se dice que esa ley es una ley que se desarrolla por urgencia ante las transferencias que se van a producir a las distintas autonomías y que deberán ellas desarrollar a partir de entonces su propia legislación o reglamento. Solo dice eso, y que esta ley lo único que marca son las pautas para poner en común a todos los ejercicios que en ese momento se van a desarrollar a lo largo de todas las autonomías y que están en proyecto de desarrollarse. Dice por fin la ley que se desarrollará más adelante a partir de una ley que luego fue la ley que he dicho antes, la del Estatuto Marco de 2003, donde el resto, las autonomías no han desarrollado ninguna ley específica para el desarrollo de las pruebas de personal estatutario. Lo que han desarrollado ha sido reglamentar en las convocatorias de oferta pública de empleo que se han desarrollado en las distintas autonomías, sí se ha, en el decreto de convocatoria de la oferta pública de empleo, se hace referencia al tipo de prueba que se desarrolla. Y, de hecho, 7 autonomías están desarrollando esta segunda prueba, que es la que nos trae aquí hoy, la están desarrollando tipo test. Los tribunales se forman como se forman en cada autonomía y los tribunales valoran el baremo y bareman la aportación de méritos y créditos que aportan los distintos opositores. Y después se hace además una convocatoria de un examen que en 7 autonomías actualmente está siendo tipo test. En otras no, en otras son preguntas cortas, en otras son, como aquí en Asturias, un examen de exposición de un caso práctico o lo que sea. Bien, y termino. Por lo tanto, nada impide que se desarrolle esta ley en la próxima convocatoria de OPE. Nos parece que es justo, nos parece que además objetiva y evita las suspicacias que están en la calle. Y que si bien nosotros, como conclusión, para acabar, nosotros valoramos que precisamente es el clamor producido por las irregularidades que se produjeron en la anterior OPE, la que produce una especial, sensibilidad del personal que se va a examinar, de que no vuelva a ocurrir. Señoría, le ruego vaya concluyendo. Sí, gracias, señor presidente. Gracias por su generosidad y termino ya. Es precisamente ese clamor, esa sensibilidad que se ha producido ante las irregularidades producidas en la anterior, la que nos obliga a nosotros, legisladores, a tratar de darles solución. Que esta sea la mejor o la peor o la mediana manera, es la única de la que disponemos ahora y es la que hemos de apoyar para dar satisfacción precisamente a esa sensibilidad y a ese clamor. Y precisamente se ha traído aquí también, y con esto ya termino, acerca de la honorabilidad de los miembros del tribunal, que se pone en duda a nosotros tratar de reclamar esta modificación. Bien, precisamente por eso ahora, con este clamor y con esta situación que estamos viviendo, ¿ustedes imaginan quién quiere ser miembro verdaderamente de un tribunal al cual se está poniendo en duda su honorabilidad permanentemente? Bueno, pues mediante esta simple modificación se va a garantizar la honorabilidad del tribunal, que no va a poder, que verá sí garantizada su dignidad. Es decir, nosotros no vamos a tener parte ni arte en este método. Por eso, por todo ello, apoyamos esta ley, por garantía de los derechos de los que se presentan a la oposición y precisamente también, aunque secundariamente, para defender la honorabilidad de los miembros, de las personas que van a tener que formar parte de esos tribunales. Gracias. Gracias, señor Suárez. Tiene la palabra el Grupo Socialista.